Bien, vamos a intentar explicar de forma sencilla la resolución de problemas de equilibrio. Bien, el problema que vemos en pantalla nos dice: en un recipiente de 2 litros se introducen 2 moles de dióxido de azufre y 1 mol de oxígeno, y posteriormente se calienta a 1000 grados Kelvin, con lo que se produce la siguiente reacción. El dióxido gaseoso con el oxígeno se combinan formando trióxido de azufre, todo en estado gaseoso, es decir, un equilibrio homogéneo. Una vez que se alcanza el equilibrio, se encuentra que hay 0,30 moles de dióxido de azufre, así que queda sin reaccionar estos 0,30 moles de dióxido de azufre. Nos piden que calculemos la masa de trióxido de azufre del producto en el equilibrio y la constante de este equilibrio. Como datos, aparte de los indicados en el enunciado, nos dan las masas atómicas del azufre, 32 UMA, y del oxígeno, 16 UMA. Bien, para resolver el problema, tengamos en cuenta los datos del enunciado. Nos dan el volumen, 3 litros, nos dan las moles iniciales del dióxido de azufre, 2 moles, y los moles iniciales del oxígeno, 1 mol. Ambos son reactivos. Y recuerden, en este caso es un caso especial porque en vez de darnos la constante de equilibrio, de hecho no la piden, tampoco nos dan el grado de disociación, nos están dando o nos están indicando que al final, cuando se alcanza el equilibrio, quedan 0,30 moles de dióxido. Está claro que este dato es uno de los más importantes para resolver el problema. Recuerden que podemos trabajar a la hora de hacer el balance de materia, podemos trabajar tanto en moles como en concentraciones molares, pero parece indicar, según los datos, que es mucho más fácil trabajar en moles, ¿no? Aunque se podría hacer perfectamente directamente en concentraciones y luego hacer los cambios oportunos a posteriori. Bien, lo que hay que tener en cuenta es que luego, si lo trabajamos en moles, al final para las concentraciones tenemos que dividir por el volumen. Bien, esta es la reacción, el equilibrio, y vamos a hacer el balance. Como siempre, moles iniciales, moles que reaccionan o que se forman, y moles en el equilibrio. Inicialmente, como podemos observar, ponemos 2 moles del dióxido y 1 mol de oxígeno, nada en el trióxido de azufre. Recuerden que se reaccionan o se gastan de los reactivos y se forman de los productos. Si lo hacemos este balance en una sola línea, pues si llamamos X a la cantidad de oxígeno, podemos utilizar uno u otro como referencia. En este caso, como hay el coeficiente es 1, es mucho más fácil poner aquí la X en el oxígeno. Sería X la cantidad de oxígeno que reacciona. ¿Cuánto será la cantidad de dióxido que reacciona? Bueno, como la estequiometría nos dice que reaccionan el doble de moles de dióxido que de oxígeno, pues serán 2X, el doble. La cantidad que se forma en el trióxido será, nos lo dice la estequiometría, se formará el doble que es su referencia del oxígeno, es decir, por cada uno de oxígeno se formarán el doble de trióxido de azufre, por tanto 2X. En el equilibrio, pues simplemente la resta, ¿no? 2 menos 2X para los moles en el equilibrio del dióxido, 1 menos X para los moles en el equilibrio del oxígeno, y en el caso del producto, si se han formado 2X y no había nada al principio, pues 2X. Bien, aquí nos paramos un momento porque, claro, el dato que nos dan es que al final en el equilibrio quedan 0,30 moles. Es decir, quedan de dióxido de azufre, de este compuesto, quedan 0,30 moles. Es decir, 2 menos 2X es exactamente igual a 0,30 moles. Por tanto, ya podemos plantear una simple ecuación. 2 menos 2X igual a 0,30 y podemos despejar la X. Y con ello prácticamente podríamos resolver el apartado A. Veamos, ¿no? Tenemos esto. Vamos a despejar la X. Al despejarla nos sale que X, la cantidad que se gasta de oxígeno, son 0,85 moles. Y por tanto los moles, como solamente nos piden en el apartado A, los moles en el equilibrio, perdón, los gramos en el equilibrio de SO3, pues lo que vamos a hacer es primero calcular los moles en el equilibrio del SO3. Tenemos aquí, realmente lo que nos interesa, lo que nos están pidiendo en el apartado A es solamente este compuesto, el producto.
se ve claramente que en el equilibrio los moles de SO3 serán el doble que X, es decir, el doble de 0,85. Tanto, 2 por 0,85 en el equilibrio, al final, cuando se haya detenido, entre comillas, la reacción, tendremos 1,7 moles de SO3. Nos lo piden gramos, pues ahora habría que pasarlo a gramos. Como sabemos, para poder pasar de moles a gramos, necesitamos el peso molecular. Por eso nos han dado como dato los pesos atómicos del azufre, que es 32, y del oxígeno, que es 16. Recuerden que el oxígeno hay 3, pues por eso multiplicamos por 3. El peso molecular del trióxido de azufre es 80 UMA. Al multiplicar 1,7 por los 80 UMAs, tenemos los 136 gramos de trióxido de azufre que quedan en el equilibrio. Este sería el apartado A, y más largo posiblemente. En cuanto al apartado B, nos piden que calculemos la constante, caso C, la constante del equilibrio. Bien, para ello partimos del balance que teníamos ya hecho. Recuerden que el balanzamos lo hicimos en moles, por tanto, antes que nada, calcularemos los moles de cada uno de los compuestos en el equilibrio y posteriormente habrá que dividir por el volumen para calcular las concentraciones. En el caso del dióxido de azufre era 0,3, 0,30 era uno de los datos del problema. Para el oxígeno era 1 menos X, 1 menos 0,85, pues se hará 0,15 moles, que es lo que quede de oxígeno en el equilibrio. Y como hemos visto anteriormente, 1,7 moles de trióxido de azufre. Bien, como la expresión de la constante de equilibrio es esta, producto SO3 elevado al cuadrado, recuerden el cuadrado, hay 2 aquí como coeficiente estequiométrico, dividido entre el dióxido de azufre también elevado al cuadrado y el oxígeno. Antes de sustituir tenemos que calcular las concentraciones, es decir, tenemos que dividir cada uno de estos moles por el volumen, que sería 3 litros para las 3 sustancias. Aquí tenemos las divisiones: 0,3 entre 3, 0,1 molar, 1,7 entre 3, 0,567 molar, y 0,15 entre 3, 0,05 molar. Ya podemos sustituir estas concentraciones en la constante de equilibrio. Sustituimos, hacemos las operaciones y nos da que la constante de equilibrio es 642,98. Como ven, cada problema tiene un enunciado cuyos datos pueden indicar cosas diferentes y tenemos que ir analizando los datos para ir a ver cuáles son los pasos a seguir. Aunque siempre, como hemos visto en clase, hemos de hacer siempre el balance, sean moles o sean concentraciones. Bueno, hasta otro vídeo.